Muy buenos días, compañeros senadoras, compañeros senadores. Venimos a presentar un grupo de senadores del Partido de la Revolución Democrática una propuesta de iniciativa de ley que modifica la Ley de Coordinación Fiscal para un asunto del que la Ciudad de México ha venido pidiendo, peleando desde 1998 a la fecha, que es su incorporación al FAIS, al Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, de la cual la ciudad ha sido excluida pues desde 1998. La Ley de Coordinación Fiscal, el pacto fiscal que prevalece en nuestro país de principios de los 80, tenía un espíritu 100% resarcitorio. Es decir, se pedía que las entidades federativas renunciaran a sus capacidades de recaudación para que la federación lo hiciera en lugar de ellas y les regresara los recursos que se generaran. Es a finales de los 80, principios de los 90, donde se empieza a cambiar la fórmula original de distribución y el criterio poblacional empieza a prevalecer y la Ciudad de México empieza a perder recursos de acuerdo con lo que debería recibir en la fórmula original y siguiendo el espíritu de la Ley de Coordinación pactado a principios de los 80. Es en 1998 cuando se generan las aportaciones, distintos fondos que tenían que ver con los recursos de salud y educación, principalmente, producto ya de una descentralización que había venido ocurriendo. De tal manera que tenemos e incorporan a la Ley de Coordinación Fiscal el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, el Fondo de Aportaciones Múltiples y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Dentro de todos los fondos que conforman el ramo 33, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social adquiere una especial importancia para los gobiernos locales, en virtud de que representa una importante fuente de recursos financieros y plantea un nuevo esquema de administración de recursos y programas transferidos para la aplicación de la política social. El FAIS tiene dos vertientes, uno a nivel estatal y otro a nivel municipal. Y los recursos se distribuyen a partir de un índice global de pobreza a nivel familiar, municipal y estatal. Las aportaciones que reciben los estados y municipios a través del FAIS se destinan al financiamiento de obras y acciones sociales básicas y a inversiones que benefician directamente a sectores de su población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza en los siguientes rubros: en agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural, infraestructura básica de salud, educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural. Según el Coneval, el FAIS es un fondo que en su distribución tiene una asociación positiva con el índice de marginación estatal, de forma que recibe más recursos el estado con mayor índice de marginación. Para esta institución, el Coneval,
los recursos del fondo cumplen con el objetivo de financiar obras donde la incidencia de pobreza es mayor. Desde su creación, como ya lo dijimos, al Distrito Federal se le ha negado estos recursos por una cuestión estrictamente semántica, ni siquiera jurídica en el fondo, porque el nombre del fondo es que es para estados y municipios, y como Ciudad de México no se le considera un estado ni a sus demarcaciones territoriales municipios, están siendo excluidas. ¿A cuánto asciende esta exclusión? A este año, en valor presente, a pesos del 2010, supera los 9,224 millones de pesos, de los cuales 8,100 hubieran correspondido a las delegaciones como Iztapalapa, como Milpalta, como Xochimilco, que tienen evidentemente zonas, colonias de mucha pobreza. Y también tiene que ver con el concepto de pobreza urbana. Prácticamente es un concepto que resulta nuevo si comparamos todos los estudios y enfoque que teníamos de la pobreza y los distintos fondos para enfrentarla, pues desde los 70s para acá. Y es hasta finales de los 90 donde empezamos a hablar de pobreza urbana. Y ahí es donde la Ciudad de México queda excluida. De tal manera que este hecho de que se excluya al Distrito Federal de los recursos de este fondo no radica en que no haya brechas carenciales en base a las cuales se calculan los coeficientes del país, sino que es un hecho absolutamente injusto y discrecional que ni siquiera tiene una naturaleza jurídica, es más bien semántica, que tendría que corregirse. Mantener este estatus es claramente una inequidad que no toma en consideración las necesidades de los habitantes de la ciudad. Y está en juego la posibilidad de que delegaciones políticas con niveles importantes de pobreza pudieran acceder a estos recursos. Durante más de 10 años hemos permitido que esta injusticia siga. Por razones políticas no se ha modificado la fórmula de la Ley de Coordinación Fiscal para que la Ciudad de México tenga acceso a estos fondos. Lo que estamos proponiendo el día de hoy es que no afectemos la distribución actual del país y que para compensar la entrada de la Ciudad de México se amplíe mínimamente el porcentaje de la bolsa de recaudación participable para que se pueda alimentar este fondo y puedan transferirse así recursos a la Ciudad de México y a sus demarcaciones territoriales. ¿Cuánto me queda? ¿Ya? Por lo tanto, senadores, senadoras, presentamos esta iniciativa que esperemos que después de 12 años sea atendida. Ayer la Ciudad de México dio una muestra de que sabe manejar sus recursos financieros, de que invierte mucho, una buena cantidad de su presupuesto en el desarrollo de infraestructura, en un proyecto que finalmente hubo coordinación con la Federación y ha llegado a ser la obra pública de infraestructura más grande de este sexenio, incluso a nivel nacional. Es tiempo que le demos a la Ciudad de México los recursos que se merece y empecemos por revertir esta injusticia que lleva ya más de 12 años y que evita que las delegaciones con mayores carencias tengan la oportunidad de enfrentar con más presupuesto estas necesidades. Eso es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Mario Delgado.